Hola, Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien y que la gracia del Señor Jesucristo esté no solamente bendiciéndote a ti, sino también a los tuyos. En este momento le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad y vamos a hablar bajo el tema la libertad cristiana. Este tema por mucho tiempo ha generado confusiones y más en el concepto de la libertad. Se puede decir la libertad a nivel general ha generado muchas confusiones y dentro del ámbito cristiano también muchos cristianos han confundido lo que es la libertad cristiana. Y rápidamente vamos a leer el libro de Juan capítulo 8, verso 31 hasta el 36. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre en la casa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quise tomar esta cita bíblica o estos cuantos versículos bíblicos del libro de Juan, capítulo 8, para nosotros tener en cuenta de quien habló de libertad y de verdadera libertad fue Cristo. Vemos de que el versículo 32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, está plasmado en la bandera de la República Dominicana, indicando de que nuestros fundadores utilizaron este texto como una base para promover o dar razones suficientes de que no solamente ellos querían la libertad, sino que Dios también promueve la libertad. Y cuando hablamos de la palabra libertad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo quizás a querer hacer lo que nos da la gana, querer que yo tomo decisiones y no tengo consecuencias. Yo tomo decisiones y como te dice tradicionalmente, a nadie le interesa lo que yo haga o deje de hacer. Estamos hablando de que el significado de la palabra libertad es la capacidad que el ser humano tiene de tomar decisiones, pero esta libertad está condicionada. Es como un ejemplo. Eh, Nosotros podemos caminar, nosotros podemos movernos de un lado a otro, nosotros podemos ir hacia donde querramos, pero a pesar de que nosotros quizás querramos volar, no podemos por la ley de la gravedad. Quiere decir de que yo, basado en el ejemplo, yo puedo tener la libertad de tomar ciertas decisiones, pero nunca me debo de olvidar de que esas decisiones tienen consecuencias, demanda responsabilidad y sobre todo me permiten a mí entender de que yo tengo que tomar esas decisiones bajo un marco de limitación. Yo puedo tener la libertad de ir hacia un sitio, pero no puedo moverme a otro sitio al mismo tiempo que estoy en ese mismo lugar en la cual yo inicié dicho viaje. Por lo tanto, debemos de saber que tenemos una libertad que nos permite a nosotros entender o comprender que tenemos una libertad social, una libertad que nos permite a nosotros participar ya en eventos sociales,
en eventos políticos, en múltiples eventos, pero tenemos que tomar en cuenta de que cada decisión que tomamos conforme a la libertad que Dios ha permitido que tengamos es una libertad o es una decisión que nos trae consecuencias. Existen muchos términos o muchos campos en los cuales la palabra libertad abarca. Está la libertad financiera, está la libertad social, está la libertad que nos permite tener autonomía. Y sin embargo, vemos de que la palabra autonomía tiene que ver con que nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos de manera personal o tener identidad o desarrollar una identidad y de tomar decisiones que tengan que ver con nuestras vidas. La actividad social, como ya mencionado, la cual nos permite participar en actividades sociales, actividades políticas y económicas. Está la libertad o la democracia. La democracia y la libertad van muy de la mano. ¿Por qué? Porque la libertad permite que las personas exploren sus intereses y prácticamente nos permite desarrollar ciertas habilidades, las cuales nos permiten a nosotros alcanzar ciertas metas que nos proponemos. Es decir, que la democracia nos permite a nosotros disfrutar de esa libertad y nunca olvidarnos de que esa libertad tiene que estar dentro del marco de la ley, dentro del marco de lo social, dentro del marco personal, pero sobre todo sin que esa libertad afecte tanto a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, en el ámbito de la libertad cristiana, debemos de entender de que vemos, por ejemplo, en el texto que nos acabamos de parar o tomar como punto de base, vemos de que Cristo está hablando con un grupo de personas llamados los judíos, llamados los fariseos. Este grupo de personas, ellos entendían que por el hecho de ocupar ciertas posiciones religiosas, ciertas posiciones de influencia social, ellos no tenían la necesidad de creer que eran esclavos. Vemos de que Cristo le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nos damos cuenta de que ellos no le llamó la atención la parte o la primera parte cuando Cristo enfatiza de que permanezcan en su palabra. El permanecer en su palabra tiene que ver con obedecer la palabra. Tiene que ver con caminar o vivir conforme a esa palabra o esa enseñanza que Cristo le estaba transmitiendo. Y Cristo estaba apelando a que ellos deberían de vivir conforme a las enseñanzas que él transmitía y no conforme a lo que ellos tenían o creían que deberían de serle fieles o creían que deberían de vivir. Y sin embargo, la parte que más le llama la atención a ellos es la palabra libertad. Fíjense de que toda persona que es esclava le llama la atención la palabra libertad. Y Cristo le está proponiendo a ellos que vivan en una libertad diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a visualizar en su mente, a los conceptos que ellos estaban acostumbrados a manejar. Cristo, al hablarle de la libertad que le estaba ofreciendo, ellos se sintieron quizás inquietados, quizás conmovidos, quizás impactados, porque cuando Cristo les dice que si ellos permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre, la respuesta de ellos, en vez de responder de manera positiva, en vez de decir, sí necesitamos esa libertad, sí necesitamos esas palabras, las cuales creemos que esas palabras que tú nos transmites o esa enseñanza tienen vida, en vez de responder eso, ellos lo que apelan a lo que es al linaje, a lo cual ellos pensaban que pertenecían. Ellos dicen, linaje de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces,
Fíjense de que ellos mencionan tres aspectos. Ellos mencionan tres aspectos importantes, los cuales nos permiten a nosotros entender de que ellos no comprendieron lo que Cristo les estaba diciendo. Ellos estaban hablando, diciendo que el linaje de Abraham somos. ¿Por qué ellos dicen que son linaje de Abraham? Porque ellos, al pertenecer al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, ellos entienden que por el hecho de pertenecer a esa nación, por el hecho de pertenecer a esa cultura, ellos entendían que ya ellos pertenecían a la familia de la fe. Ellos entendían que estaban seguros. Ellos entendían que no le hacía falta nada. Y sin embargo, cuando ellos le dicen a Cristo, linaje de Abraham somos, ellos dicen lo segundo. Ellos hablan del segundo aspecto y dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos, al decir esto o afirmar estas palabras, ellos están diciendo de que ellos nunca han tenido ninguna cadena. Ellos no son esclavos como los esclavos de la época, que estaban siendo sometidos, estaban siendo prácticamente privados de su libertad, y ellos, como podían andar hacia donde ellos querían, podían comer lo que querían, podían decir lo que quisieran, ellos entendían que tenían libertad y que por lo tanto, cuando Cristo habla de libertad, ellos no comprenden el hecho o a qué libertad Cristo se está refiriendo, y por eso, como ellos entienden que la libertad a la cual Cristo se está refiriendo es a la que ellos están acostumbrados a relacionarse o a pensar, por eso es que ellos le dijeron a Cristo, no hemos sido esclavos de nadie. Entonces, de ahí surge la pregunta, una afirmación la cual le permite a Cristo decir varias cosas que fueron muy confrontantes. Ellos dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? O sea, en otras palabras, si nosotros somos libres, ¿por qué tú crees que nosotros necesitamos ser libres si nosotros no nos hace falta libertad? La pregunta a la cual ellos dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? Estaba diciéndole a ellos, ellos le estaban diciendo a Jesús, nosotros no necesitamos libertad porque somos libres. A nosotros no nos hace falta tener libertad porque disfrutamos plenamente de una libertad que nos diferencia de aquellos esclavos que nosotros podemos ver. Y sin embargo, vemos de que Jesús le dice a ellos, Jesús va directamente a qué clase de libertad y a qué clase de condición ellos se encuentran, con la siguiente frase. En el versículo 34, Jesús le dice o le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense de que Cristo no está hablando de una libertad física, porque cualquiera puede tener una libertad ahora mismo, disfrutar de una libertad financiera, una libertad social, de querer relacionarse con quien quiera. Pero Jesús está hablando de la condición del alma. Jesús está hablando de la condición en la cual el ser humano por causa del pecado se encuentra. Y esta libertad a la cual Cristo le dice a ellos, de la cual ellos no pueden disfrutar, es una libertad que Él está ofreciendo a través de que la persona vive conforme a la palabra que le permite tener la libertad que solamente Dios puede dar. Cristo les está diciendo a ellos que ellos son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos viven en pecado y por lo tanto, por vivir en pecado, ellos no pueden proclamar de que son libres espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando no pueden disfrutar de la libertad o cuando no tienen la libertad de dejar de vivir para el pecado, el ser humano se aprisiona en su propia ignorancia, se aprisiona en su propio pecado y se aprisiona en su propia oscuridad, la cual no permite ver la luz de Cristo, la cual quiere libertar a todo aquel que está esclavo por el pecado.
Cristo les estaba diciendo a ellos en esas frases de que todo aquel que está practicando el pecado no ha conocido la verdadera libertad. No ha conocido lo que es ser alguien libre. No sabe lo que es disfrutar sin vivir siendo esclavo. No sabe lo que es vivir la libertad porque todavía está en una condición la cual le obliga, la cual le somete, la cual le hace vivir bajo un estado de pecaminosidad y por lo tanto no puede conocer a Dios ni puede relacionarse con Dios porque el pecado es su Señor y Cristo no lo es. Si el pecado es tu Señor, Cristo no puede gobernarte. Porque para Cristo gobernarte, para Cristo ser tu Señor y tú poder disfrutar de la libertad que Cristo te ofrece, Cristo tiene que libertarte y darte la libertad que Él te está ofreciendo para que tú puedas dejar de vivir en el pecado y puedas vivir conforme a su palabra. Entonces, vemos de que Cristo le dice a ellos la diferencia entre un esclavo y alguien que es un hijo. Le dice en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. El esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí permanece en la casa para siempre. La noción del esclavo en el verso 34 prosigue con la condición en el verso 35 en la cual tiene el esclavo. Si nos vamos a lo que es a los judíos, los judíos se consideraban hijos de Abraham en libertad. Eran en realidad esclavos del pecado. El verdadero hijo en este contexto es Cristo mismo, que libera a los esclavos del pecado, quienes son liberados por Jesucristo de la tiranía del pecado y de la servidumbre del legalismo, son en realidad libres. Es decir, que Cristo dice, como ustedes son esclavos del pecado, ustedes no pueden permanecer teniendo una comunión con el Padre. No pueden, ni siquiera les surge el deseo de estar en una comunión como si estuvieran libres. Y vemos de que Cristo dice que el hijo permanece en la casa. El esclavo no permanece en la casa, pero el hijo sí, dando la diferencia entre la posición del esclavo y la posición de aquel que es libre y que es hijo de Dios. Indicando de que aquella persona que practique el pecado no puede catalogarse como un hijo de Dios, no puede dejar de pecar y sobre todo no puede tener una comunión como alguien que es libre. No puede tener la misma comunión o no puede tener una comunión como alguien que ha sido libre. Porque Él da la diferencia, Cristo pone la diferencia entre el que es esclavo y el que es libre. Y en el verso 36, Jesús da una parte confrontante. Dice algo muy interesante. Él se refiere a sí mismo de la siguiente manera. Así que, si el Hijo os libertare, será verdaderamente libres. Aquí podemos notar de que al Hijo que en el verso 35 se estaba refiriendo era Él mismo, indicando de que Él tiene la potestad dada por el Padre para libertar a aquellos esclavos que están sometidos y señoreados por el pecado. Indicando de que Él tiene la potestad del Padre para libertar, para dar vida, para hacer lo que el esclavo por su condición no puede hacer. El esclavo
no tiene la potestad, ni la fuerza, ni la capacidad de libertarse de aquel que le está gobernando. Por lo tanto, Cristo, por Cristo nosotros podemos disfrutar de la libertad cristiana. Ahora, hay que entender qué nos demanda la libertad cristiana. Porque no simplemente somos libres para ser libres y ya. No simplemente fuimos libertados para presumir de esa libertad, sino que la libertad a la cual Cristo o la palabra de Dios nos está refiriendo, la libertad en Cristo no es una licencia para nosotros pecar. No es una licencia para nosotros vivir en libertinaje y creer que podemos hacer todo lo que nos antoje, todo lo que nos dé la gana, como decimos comúnmente, sino que esta libertad cristiana es una libertad la cual nos demanda que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Como la libertad común es una libertad limitada, es una libertad que nos permite a nosotros saber que es condicionada. De la misma forma, la libertad cristiana es una libertad limitada y es una libertad condicionada para que el creyente que ha sido libre, para aquel que era esclavo y ahora es libre y puede adorar a Dios con toda la libertad y puede vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, está llamado a vivir en obediencia. Está llamado a vivir una vida en obediencia. No está llamado a guardar los rituales que en el Antiguo Testamento se guardaban. No está llamado a creer que él debe de guardar las leyes ceremoniales, las leyes que son ritualistas. No, está llamado a guardar, a vivir conforme a la ley de la libertad, que es la palabra de Dios. Ya esa persona no está bajo las leyes ceremoniales. Esta persona que tiene la libertad cristiana, está llamada a vivir bajo la gracia de Dios. Primero, la libertad cristiana nos permite entender que las leyes, como les decía, las leyes ritualistas del Antiguo Testamento, las leyes de la circuncisión, por ejemplo, las leyes dietéticas, etcétera, ya esas leyes no estamos llamadas a obedecerlas. La ley que Cristo nos permite cumplir es la ley de la gracia, de la libertad y de la obediencia a su palabra. Somos libres no solamente de las leyes ceremoniales, sino de las leyes tradicionales, las cuales en el Antiguo Testamento se exigían. En el Antiguo Testamento habían ciertas prohibiciones específicas. Ahora nosotros los cristianos, los que hemos sido libertados por Cristo, tenemos la libertad para tomar decisiones que tienen que ver con el marco, dentro del marco de la palabra de Dios, dentro del marco de la guianza del Espíritu Santo, no dentro de un marco como que si nosotros nos gobernamos o como que tenemos o que estamos llamados a vivir en libertinaje. Tenemos la libertad de servir a Dios y de servir al prójimo. La libertad cristiana no es para la indulgencia personal, sino para el propósito de amar y servir a Dios y a los demás. Si nosotros vemos Gálatas capítulo 5, verso 13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la naturaleza pecaminosa, o como dice la palabra de Dios, la Reina Valera, para la carne, sino
sírvanse por amor los unos a los otros. Es decir, que estamos llamados para honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras decisiones y también con nuestros servicios, no solamente a Dios, sino también a cómo servimos a los demás. Ahora, hay varios principios para nosotros poder vivir la libertad cristiana. Principio número 1, glorificar a Dios. Todas nuestras acciones deben tener como objetivo principal glorificar a Dios. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 31, vamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Nos dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis, si pues coméis o beber o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras acciones. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabras o hechos, hacedlo todo en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Segundo principio es no ser esclavizados. ¿Por qué este segundo principio es muy importante, al igual que el primero? Porque vemos que el algoritmo social, el algoritmo digital, nos está influenciando para que nosotros nos estemos enfocando en deleitarnos a nosotros mismos, en centrarnos en nosotros mismos, en creer que vivimos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestra autocomplacencia, pero no. La palabra de Dios nos manda a nosotros a que debemos de complacer, debemos de glorificar a Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, es importante que usted y yo sepamos qué nosotros estamos consumiendo, qué nosotros estamos buscando, qué nosotros estamos viendo, qué conversaciones estamos teniendo, aprovechando, hablando, compartiendo, cuáles son los temas que nosotros estamos utilizando, qué redes sociales estamos visitando, porque dependiendo de las cosas que nosotros consumamos, estamos siendo esclavos o estamos apelando más a la libertad en Cristo Jesús. Vemos de que no ser esclavizados, no debemos permitir que ninguna práctica o algo lícito nos domine y nos quite el enfoque de Cristo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Repito, 1 Corintios capítulo 6, verso 12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican, o no todas deben de dominarme. Es decir, que la palabra de Dios nos dice a nosotros que yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo lo que yo vaya a hacer me conviene. No todo lo que yo tenga la posibilidad de hacer va a glorificar a Cristo, va a ayudarme a mí, va a contribuir a que yo crezca o va a contribuir a que yo sea alguien que sea un agente social ejemplar. Por eso nosotros debemos de saber que aunque tengamos libertad en Cristo, debemos de saber que debemos de tomar en cuenta cómo nosotros hablamos, qué temas conversamos, cómo nos vestimos. Es importante enfatizar de que toda la forma que yo utilizo
o todo lo que yo, o la forma en que yo me visto, refleja muchas veces en lo que está dirigiendo mis pensamientos, en lo que yo promuevo, en lo que yo estoy promoviendo, en lo que yo estoy exaltando. Si no es del agrado del Señor, si no es para glorificar a Dios, sino que es para glorificarme a mí mismo, lo que yo pienso, mis preferencias personales, mis deseos y todo lo demás, si no es para glorificar a Cristo, yo tengo que renunciar a todas esas cosas, porque yo fui libertado para glorificar a Cristo. Y número 3, guiados por el Espíritu Santo. La verdadera libertad se vive caminando en el Espíritu, es decir, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dejándonos orientar en las más mínimas decisiones, en las más mínimas acciones, que el Espíritu Santo me esté guiando, porque para eso el Espíritu Santo está en mi vida. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de guiarme y yo tengo la responsabilidad de obedecerle. Y el Espíritu Santo me va a guiar para que yo no siga los deseos de mi naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, verso 16, que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Es decir, lo que quiere el Espíritu Santo y la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa chocan. Y nosotros voluntariamente tenemos que rendirnos a Cristo. Ya para concluir, mis hermanos, para dar terminada este gran tema, el cual damos gloria a Dios por ello, debemos de entender que la libertad cristiana es un don precioso que viene con nuestra relación con Cristo. Nos liberó de la esclavitud, del pecado, nos libertó para que podamos vivir una vida amorosa, una vida en amor, en servicio y en obediencia a Dios, siempre teniendo en cuenta el bienestar y la edificación de nuestros hermanos en la fe, siempre tomando en cuenta de que Dios debe de ser glorificado en todas las acciones, en mis palabras, en mi manera de vestir y en todo lo relacionado con mi vida, para que cuando yo haga lo que tenga que hacer, Cristo sea glorificado y de esa misma forma puedo bendecir a mis hermanos en la fe. Así que esto fue todo por hoy. Espero que este video te haya edificado. Dios te bendiga. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Clic de Vida. Síguenos en todas las redes sociales que tú tengas la oportunidad de acceder. Así que este material es importante para que tú puedas disfrutarlo y no solamente disfrutarlo, sino compartirlo con los demás. Así que vamos a hacer una oración antes de despedir. Y si tú entiendes que Cristo ha tocado tu vida, que el Señor ha estado trabajando contigo y quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú me has dado el privilegio de acercarme a ti. Señor, vengo delante de ti. Te pido que me perdones. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Perdona mis rebeliones. Te pido que tú me laves con tu sangre. Te confieso mis pecados, Señor. Perdóname por estar lejos de ti. Perdóname, Señor, por vivir lejos de ti, pecando y disfrutando del pecado. Te pido, Señor, que tú me perdones, me limpies con tu sangre, que tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida, que tú limpies mi corazón, que tú limpies mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias. También vamos a orar por los enfermos para que el Señor esté sanando a esas personas que necesitan sanidad.
Oremos. Padre, Señor Jesús, en esta noche te pedimos que tú estés sanando a cada enfermo, que tú pases tu mano sanadora, no importa dónde esté ubicado el enfermo, ya sea que esté postrado en una cama, ya sea que esté postrado en un mueble, ya sea que esté en el Darío Contreras o en los distintos hospitales de este país y en los distintos hospitales de internacionales de otros países, te pedimos que tú pases tu mano sanadora, que tú pases, Dios mío, tu mano milagrosa, quitando toda enfermedad, quitando toda dolencia, visitando esos hospitales, pasando tu mano, Señor, libertando a aquel que está cautivo de toda enfermedad. Dios mío, sana y liberta y transforma, y que esas personas puedan, Dios mío, reconocerte como Señor y Salvador y puedan arrepentirse de sus pecados y de ahí en adelante vivir para ti y vivir conforme a la libertad que tú compraste en la cruz del Calvario para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.